del Señor. Acompáñenme en su Biblia al libro de Mateo, capítulo 1, en el verso 18. El verso 18 al 25. Más amenes, gloria a Dios. Mateo 1, capítulo 18, capítulo 1, versículo 18, la semana pasada estuvimos hablando de lo que es y lo que no es la Navidad, ¿verdad? De la importancia de celebrar o no celebrar la Navidad ante los ojos de Dios, lo estuvimos viendo con la palabra, gloria al Señor, para que nosotros como cristianos nos tengamos una idea fija de si es importante, si debemos festejar y de cómo nosotros no enajenarnos con ideas erróneas. Amén. Gloria a Dios. Así que después de haber pasado la fecha de Navidad, gloria a Dios, vamos a hablar de lo que sucedió en esa natividad. Amén. Dice ahí como título, si usted lo tiene en su Biblia, dice Nacimiento de Jesús el Mesías. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Amén. Dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. La Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. Amén. Bueno, ayúdenme ahora. Padre, te damos gracias, bendito Dios, en esta tarde por habernos permitido primeramente estar aquí en tu casa, bendito Señor. Glorificando, alabando tu nombre, bendito Señor. Trayendo a un Padre las necesidades y peticiones de cada corazón en medio de tus hijos, bendito Señor. Que suban, bendito Señor, hasta el trono de tu gracia, bendito Señor. Y que, como decía la alabanza, Padre, que seas tú el que se glorifique en gloria, bendito Señor. En este momento, Padre, ha llegado el momento de tu palabra, bendito Señor. De ese pan, bendito Señor, no adulterado, ese pan sin levadura, bendito Señor. Que tú, Padre, nos das en esta mañana. Te pido, bendito Señor, que sea tu Espíritu Santo ministrando a cada corazón, bendito Dios, conforme a tu amor y tu misericordia. Conforme a la necesidad de tus hijos, bendito Señor, que seas tú guiándonos, bendito Dios, y dándonos esa bendición. Te pedimos, Padre, que bendigas a cada uno de tus hijos aquí presentes, así como el que no está por alguna razón, Padre, que seas tú bendiciéndolo ahí donde está, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Como ustedes vieron la palabra, es un relato que obviamente lo hemos oído muchísimas veces, gloria al Señor. Vamos a tocar algunos puntitos que a lo mejor nunca hemos oído, pero con la ayuda del Espíritu Santo vamos a tomarlos en cuenta. Amén. Gloria a Dios. Y leímos la parte de Mateo donde nos relata cómo fue la concepción, ¿verdad?, de Jesús. Gloria a Dios. Cómo fue él depositado, cómo se llevó a cabo la promesa que hizo Dios, ¿a quién?
en Génesis 3:15 a Eva y a la serpiente. Amén. Porque entre su simiente y tu simiente habrá un pleito, le dijo a la serpiente, ¿verdad? Entre la simiente de quién? De la mujer, gloria a Dios. Y su simiente te aplastará, ¿qué? En la cabeza, ¿sí? Y tú la herirás en el carcañal. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Mire qué lindo es Dios, que nos creó con el poder de decidir, con lo que llamamos en la religión el libre albedrío o en la ciencia también. Amén. Para poder nosotros tomar la decisión. Usted decide si viene a la iglesia, si no viene. Usted decide si le sirve a Dios o no le sirve. Usted decide si lo alaba o no lo alaba. Usted decide por sí mismo. Dios no lo presiona ni lo hace que usted lo haga. Él ama lo que hay en su corazón. Amén. Y un día le dijo a Adán: todo lo que he creado es para ti, para que tú señoríes sobre de él. Todo lo que está en la tierra va a estar a tu servicio y tú serás el rey de la tierra. Pero lo perdió, porque le dijo: pero también ahí está el árbol de la vida, gloria al Señor, pero también está el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y te aviso, el día que me desobedecieres y comieras de él, ciertamente ese día morirás. Se lo advirtió y aún Adán decidió comer, perdió el señorío que Dios le había dado sobre todo. Amén. No había enfermedades, no había nada, pero lo perdió. Y le dijo que el día que comiera de ese fruto y que lo desobedeciera, ese día moriría. Pero usted sabe que cuando Dios declaró eso, cuando el Padre declaró eso, también estuvo diciendo: el día que tú comieres de ese fruto y me desobedecieres, ese día será sentenciado mi hijo a morir. Porque te amo tanto que aunque vas a desobedecer, voy a dar a mi hijo para que vaya y nazca de una virgen y muera por ti. Ese es el amor de nuestro Padre por nosotros. Que aún sabiendo que somos injustos y que no merecemos, Él lo hizo por nosotros. Entregó al único hijo, a su amado hijo, a su único hijo, para que tomara el lugar que nos correspondía a nosotros. Por eso nació este niño en Belén. Por eso vino a vivir en un cuerpo en carne. Porque sabe que, gloria a Dios, ¿sabe cómo le robó Satanás el reinado a Adán? Estos 4. Para robarle el reino a Adán, Satanás tuvo que tomar un cuerpo. ¿Sí? Engañó a la serpiente, tomó un cuerpo, tomó a la serpiente, gloria al Señor, y se lo robó. Y para que Dios se lo volviera a quitar, porque Él dice que le arrebató, ¿sí?, las llaves aún de la muerte y del reino de los cielos a Satanás, tuvo que venir también en un cuerpo. Y tuvo que haber un sacrificio. Y ese fue su hijo. Amén. Eso es el por qué tuvo que venir Jesucristo en carne y en sangre, ¿sí?, para que sucediera el sacrificio del que hablaba el hermano Jonathan, derramara esa sangre para podernos limpiar. Hasta ese momento solamente eran promesas. Cuando Dios mató a los 2 corderos para cubrirlos, era la promesa. Un día va a venir el verdadero, ¿sí?, sacrificio, a derramar esa sangre para ser verdaderamente limpios. Así que cuando usted se presenta ante el trono de la gracia, usted va verdaderamente limpio por el sacrificio que hizo
el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y se llegó el tiempo en que habría de nacer el Mesías, y aquí vimos el relato de cómo precisamente viene un ángel, habla con María, ¿verdad? Le dice que va a concebir del Espíritu Santo. Aquí nos habla cómo también habló con José. Queda embarazada esta muchachita, dicen los escatólogos que tenía entre 14 y 15 años, algo que era normal, ¿verdad? De que se casaran en esa edad o se dieran en casamiento por esos tiempos. Gloria al Señor. Hay algo que no sé, alguna vez lo han tomado en cuenta o no, dice que cuando José se dio cuenta que estaba embarazada, ¿verdad? Obviamente pensó pues que ya le habían ganado, ¿verdad? Por ahí. Y dice, José era un hombre justo. Gloria a Dios. Vamos a ver qué dicen en otras. Que José, como era un hombre justo, quiso dejarla en secreto. ¿Por qué? Porque obviamente en ese tiempo la mujer que estaba comprometida, y más en el pueblo hebreo, que estaba comprometida con un hombre y se hallaba que había caído ahí ya era adulterio, porque el compromiso era como si estuviera casada, tenía que morir apedreada, ¿sí? La tenían que matar a pedradas. Pero la Biblia dice, pero José, como era justo, quiso dejar a María en secreto, no quiso difamarla, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no muriera, ¿verdad? Ok, gloria a Dios. ¿Qué entiende usted por qué era justo? Aquí usted le va a echar mano a la enseñanza de lo que significa la justicia y lo que es la misericordia y la gracia, ¿ok? Gloria a Dios. No sé si hay por ahí una versión, ahorita voy a ver si la encuentro. ¿Cuál era la justicia? La justicia era que muriera. Amén. La justicia reclamaba que María tenía que morir porque había cometido un acto de adulterio y eso era lo que le tocaba. Gloria a Dios. Entonces, está mal ahí, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué dice en otra? Mateo 18. Dice, José su marido, que era un hombre justo, esta es en la de Dios habla hoy, si usted la quiere buscar después. José su marido, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto, ya que había pensado hacerlo así cuando un ángel del Señor se lo dijo. Gloria a Dios. Esta versión habla, José era un hombre justo, pero por otro lado no quería difamarla o no quería que muriera. Él amaba a María. Él sabía que la justicia era que ella tenía que morir, pero como también la amaba, no quiso que se usara la justicia en ella. ¿Le recuerda algo a alguien que también hizo eso con nosotros? Dice, la palabra de Dios dice en los Salmos que Dios ama la justicia, porque Él es un Dios justo. Y la justicia reclamaba que nosotros muriéramos por nuestros pecados y que fuéramos separados de Dios y fuéramos al infierno. ¿Sí? A veces no tomamos en cuenta tanto a José como debería ser tomado, pero él hizo lo mismo que Dios hizo con nosotros. Pero como Dios nos amaba demasiado, no utilizó su justicia, sino que Él, ¿quiere decir que Dios rompió la ley y la justicia? No. Él pagó lo que nosotros debíamos. Él se hizo justicia, dando lo más caro que Él tenía para pagar por lo que menos merecía que pagaran, que éramos nosotros. Y tomó a su Hijo para pagar el precio que nosotros debíamos. Gloria a Dios.
Pero sucedió un acontecimiento. Resulta que Malaquías, que es el último profeta del Antiguo Testamento, había profetizado que por haber caído tanto el pecado del pueblo, Dios no iba a hacer un silencio de 400 años y no iba a haber palabra, ni profecía, no iba a haber profeta, hasta que llegara el tiempo y se cumplieran esos 400 años. ¿Cuándo se rompió cuándo llegó esa profecía? Cuando Gabriel habla con el papá de Juan el Bautista, ¿verdad? Y le dice que su esposa, que era estéril, va a tener un hijo. Y de ahí se desgranó de acontecimientos donde se puso muy ocupado Gabriel. Fue y le avisó a María, fue y le avisó a José, después les anduvo avisando a los pastores de cuando nació el niño, gloria a Dios. Y le habla a José y le dice, no temas tomar al niño como tu hijo, perdón, a María como tu esposa, porque el hijo que ella va a tener es engendrado por el Espíritu Santo. José le creyó. Y la palabra dice, para terminar con lo que leímos, gloria a Dios, que nació el niño, ¿verdad? Le puso el nombre que el ángel le había dicho que tenía que llevar, que era Jesús, que en hebreo es Yeshua, que significa Dios salva. El nombre de Jesús es un nombre griego, una traducción del hebreo, Yeshua. Amén. Y dice que José respetó a María y no se unió a ella como esposo hasta que el niño nació. Gloria a Dios. Eso, aquí no atacamos ninguna religión, pero eso es para que los católicos, cuando usted platique con ellos, usted le diga que ahí, en el último versículo del capítulo 1 de Mateo, está que José respetó a María hasta que nació el niño. Gloria a Dios. Ella tuvo más hijos. Porque hay una oración ahí para María que dice, Santa María siempre virgen, ¿verdad? Bueno, siempre la Biblia es clara y nos enseña. Todo lo que tenemos que hacer es leerla. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, ahora sí vamos a entrar. Mire, hay otra profecía en Miqueas 5:2 que dice, y tú, Belén de Judá, la más pequeña, ¿sí? De ti me saldrá ¿quién? El Mesías. Y nosotros no sabemos eso porque sabemos que en las posadas y cuando nace el niño Dios, ¿verdad? Es en Belén. ¿Y en dónde nació? ¿En qué lugar? En un pesebre. Es bíblico, está en el libro de Lucas. Gloria a Dios. El Rey de Reyes venía a morir por nosotros, por nuestros pecados, a la tierra, y venía a nacer. En otra versión dice, tú, Belén de Judá, eres solamente una pequeña aldea, pero de ti saldrá el Salvador del mundo. ¿Sí? ¿Por qué cree que Dios decidió que su Hijo, el creador del universo, ¿sí? El heredero, el Rey de Reyes, naciera en el lugar más pequeño de todo Israel? Y no solamente en el lugar más pequeño en Israel, en el lugar más, en un pesebre. Gloria a Dios. Los judíos esperaban un rey que viniera en gloria al Señor, que rico, ¿sí? Con poder. No alguien que viniera a nacer en un pesebre y en una aldea tan pequeña. Hay algunos que dicen, entre los judíos, que Jesús no podía nacer en un pesebre porque el judío no se acuesta donde hay animales. ¿Sí? Bueno, la Biblia nos enseña que el judío era muy orgulloso, gloria a Dios. Pero también nos enseña que Dios trata con el orgullo. Día a día trata con el orgullo de nosotros, con el orgullo de todos, gloria al Señor, y nos hace entender cuál es lo que verdaderamente a Dios le interesa. Y Dios hizo que el rey de los judíos naciera en el lugar más humilde y en el lugar posiblemente en ese momento más sucio.
en donde estaba lleno de animales, donde había estiércol, gloria a Dios, acostado en el lugar donde los animales comían. Gloria al Señor. Dice en el libro de Lucas que volvió a aparecer Gabriel y se le apareció a los pastores que apacentaban las ovejas, de eso estuvimos hablando la semana pasada, y les dijo, van a encontrar a un niño nacido, recostado en un pesebre con su madre, envuelto en pañales, recostado en la artesa donde comen los animales. Y allí fue donde ellos fueron a adorar al niño. Gloria a Dios. Hermanos, nosotros vivimos, dice la Biblia, que por fe. Eso no quiere decir que no coma, ¿verdad? Pero la fe es la que a nosotros nos mantiene en esperanza. Gloria al Señor. Un día nuestro Señor Jesucristo vino y nació en ese pesebre sucio. En una ocasión nos tocó hablar, pero en una clase donde se puede preguntar y todo eso, ¿verdad? Y hicimos noción de que Belén representaba o era llamada la casa de pan, ¿verdad? Ahí nació Jesucristo. Ahí era donde, siempre en Belén, era donde sacaban el cordero. ¿Se acuerda que David era de Belén, ¿verdad? Conocida por la ciudad de David. Y David era, ¿qué? Pastor de ovejas. Resulta que Belén era el lugar donde sacaban la oveja cada año, la mejor oveja, para llevarla al templo para que fuera degollada por Israel. ¿Sí? De ahí la sacaban. Entonces, Jesucristo fue llenando las profecías, fue y nació de ahí donde llevaban la oveja. Gloria al Señor. Nació en el lugar, en la aldea más pobre. Gloria al Señor. Esa aldea, la más insignificante, lo representa a usted y a mí. Él se dignó a venir al lugar más insignificante que éramos nosotros, los pecadores. Y la parte del pesebre representa lo más sucio, nuestro corazón. Y Él vino a nacer en esa parte sucia. El Rey de Reyes vino ahí para que nosotros pudiéramos tener vida. No hay un lugar más sucio que el corazón del hombre en esta tierra. Ni el pantano de Shrek, ni lo que usted quiera. Lo más sucio es el corazón del hombre. Porque dice que todas las cosas malas salen ¿de dónde? Del corazón. ¿Sí? De ahí es donde sale. Toda la maldición que uno declara sobre otra persona, todo lo que hay en nuestro corazón sale por medio de nuestra boca. Gloria al Señor. Y el único que podía limpiar ese lugar era Jesucristo. De hecho, la Biblia nos habla de que dice que cuando sale, que el Señor nos limpia y el demonio sale de nosotros, una forma de dárnoslo a conocer, sale de nosotros, dice que anda por lugares secos, gloria a Dios, y que no hallando en dónde posar, regresa a checar el lugar. Una vez dimos un estudio también de eso. Viene y checa el lugar y dice que lo encuentra limpio, porque ¿quién fue el que lo limpió? El Señor Jesucristo por medio de su Espíritu. Y que cuando lo encuentra limpio, pero no está ocupado, entonces Él viene con otros 7 y la condición de esa persona viene a ser peor de que antes de que fuera limpiada. Amén. Gloria al Señor. Eso es cuando el Espíritu Santo no está ahí. Por eso es peligroso orar por una persona sin orar porque reciba al Señor. Sí, porque ese lugar, el corazón tiene que quedar limpio, pero ese niño tiene que nacer ahí. Por eso la semana pasada dice, de nada sirve que nosotros festejemos el nacimiento de Cristo todo el año, por 100 años, si Él no nace en el pesebre sucio que es nuestro corazón. Que Él nazca verdaderamente ahí, porque ese es el verdadero plan de Dios,
¿para qué? Para nuestras vidas. Que Él nazca ahí y luego se desarrolle día a día. Gloria a Dios. ¿Cómo? Nosotros sabemos cómo nosotros vamos a desarrollar nuestra relación con Dios, cómo Jesús va a ir creciendo en nuestro corazón. Gloria al Señor. Hay una, ya les he dicho en algunas ocasiones que hay una alabanza que me gusta mucho donde creo que es Abel Sabad el que dice: enamórame de ti, Señor, ¿verdad? Señor, enamórame de ti, porque el sentimiento del amor no puede ser, desde hoy voy a amar al Señor con todo mi corazón, ¿verdad? Pero en esa alabanza él dice: Señor, enamórame de ti. Y la forma de enamorarse del Señor es buscándolo, ¿sí? Para conocerlo, para saber lo que estamos escuchando en este momento, lo que Él hizo por nosotros. Él haber dejado el cielo para venir a un lugar sucio, a morir por nosotros, para pagar el precio que nosotros debíamos. Eso es lo que Él hizo por nosotros. Él es mejor que cualquier hermano, que cualquier amigo, que mejor que cualquier pariente, porque Él sí nos amó sin condición. Gloria al Señor. No hay nadie, como decía, no hay nadie como tú, Señor. Nadie es como Él. Nadie nos ama tanto que nosotros no sepamos cuánto Él verdaderamente nos ama. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Ese es el verdadero motivo por el que Jesús tuvo que venir. Gloria a Dios. Él arrebató lo que al hombre se le había arrebatado. El reino, el mundo, lo que Él. Por eso cuando Jesús resucita, fíjense, cuando Jesús resucita, ¿qué fue lo que declaró? Toda potestad me ha sido dada, porque Él había triunfado. Por eso nosotros declaramos, nosotros oramos, nosotros pedimos, nosotros creemos desde el triunfo de Jesucristo, porque Él tomó la victoria por nosotros. Toda potestad me es dada, y ahora Él se la daba ¿a quién? A la iglesia. Por eso dice, y ahora lo que yo hice, ustedes harán cosas mayores, porque yo voy al Padre y ahora voy a enseñar la victoria de que yo he vencido al mundo, a Satanás, gloria al Señor, y lo que había robado se lo ha arrebatado, y es ustedes, de la iglesia. Nomás que, como les decía, esto es por fe. Cuando vienen los ataques a nuestras vidas, hermanos, nuestra fe se debilita. Gloria a Dios. Somos golpeados y nuestra fe es debilitada. Pero nosotros tenemos que afianzarnos a lo que Jesucristo declaró. Y cuando usted esté con la fe más debilitada, dice: Señor, tú dijiste, tú prometiste, Padre, y tu promesa es para siempre. Porque tú no eres, ¿qué? Hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Así que lo que tú declaras, eso es. Aún así, de que estemos en la peor situación de nuestras vidas, gloria al Señor. Hermanos, nosotros no somos más que nadie, más que otro, pero el Señor nos ha dado algo grande para que nosotros influenciemos la fe que Él nos dio a nosotros, para que otro también la tenga. Amén. Ese es el trabajo de nosotros. Y todos nosotros en algún momento también vamos a ser, como fue Jesucristo, vamos a ser, ¿cómo se dice? Aplastados, o exprimidos, o crushed, ¿cómo se dice? Lo que hacían con los olivos. Jesucristo representa la oliva, que Él fue molido, esa es la palabra, molido, gloria al Señor. Tuvo que ser molido para que el aceite que representa el Espíritu Santo saliera, viniera y estuviera en nosotros. Y si no me lo cree, ¿qué es lo primero que sale de una persona cuando es molido, cuando es atacada, cuando es, como dice la hermana Cintia, cuando es probada? ¿Sabe qué es lo primero que sale? Una oración. Cuando nosotros somos molidos y probados, lo primero que sale es
nuestro Espíritu Santo haciéndonos y dándonos a entender que hay un Dios que es el único que nos puede ayudar. ¿Sí? Porque si usted lo puede arreglar, no va a Dios. Pero cuando usted es probado y está fuera de nuestras manos, lo que nosotros no podemos hacer, Él es el único que lo puede hacer. Entonces sale, ¿qué? Una oración. La palabra dice que el pueblo de Israel ya no hallaba la puerta y se oyó un clamor que llegó, como decía la alabanza, hasta el trono de Dios. Y dijo Dios, he oído el clamor de mi pueblo. Dios siempre va a escuchar el clamor. Cuando usted clama a Dios, Él siempre lo va a escuchar. Pero se necesita fe. Gloria a Dios. ¿Sí? Y nuestra fe es probada, dice el apóstol Pedro, que como el oro. Para ser probada como el oro, tiene que ser pasada por el fuego. La prueba es grande. Dependiendo la prueba, así es como se purifica la fe. Gloria a Dios. Y el que se glorifica es Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra que Dios tenía un plan desde la fundación del mundo. Él sabía que el hombre iba a pecar. Él sabía que su hijo unigénito iba a tener que morir. Gloria a Dios. Y ese hijo de él iba a venir en ese bebé que un día había de nacer. Gloria al Señor. Por eso es tan importante. Yo no sé cómo la religiosidad y el legalismo priva tanto a la persona de honrar a Dios como se debe de honrar. Cómo priva a las personas de tener la comunión con el Señor, lo que nosotros tuvimos hoy. Gloria a Dios. Y dejar a la persona entender la validez de su sacrificio. Cuando usted está comiendo ese pan y ese vino, hermano, usted está declarando la victoria de Jesucristo. ¿Sí? Y cuando usted se niega a tomarlo, usted está diciendo, yo no soy digno de tomar eso. Amén. Si viene alguien a usted en este momento y le regala algo y le dice, un padre a su hijo, y el hijo le dice, padre, yo no soy digno de tomarlo, y se va sin el regalo, ¿usted cree que era porque él era muy bueno o porque el padre era muy bueno? El regalo es porque el padre era muy bueno, no porque el hijo era muy bueno. Nosotros no éramos dignos, pero Jesucristo nos hizo dignos, yendo a la cruz y Él pagando el precio. Esto no lo recibes porque tú te lo mereces, hijo mío. Esto lo recibes porque yo lo gané para ti. Y cuando nosotros rechazamos eso, sea por legalismo, por ignorancia, por religiosidad, nosotros estamos rechazando la bendición. Amén. Y nosotros estamos enseñando a otros a que también la deben de rechazar. En una ocasión nosotros tuvimos que platicar con una mujer que sus hijos ya eran mayores de 18 años y no les permitía que tomaran la Santa Cena. No, porque ellos eran indignos, eran pecadores y ella tenía que ver frutos antes para poderlos dejar que tomaran la Santa Cena. Yo no sé cómo lo vería Jesucristo. Yo morí en la cruz para que ellos, yo fui digno para que ellos fueran dignos y alguien les está privando. Y ¿sabe? Y ella predicaba, la hermana, y no se pudo convencer. Nosotros tenemos el libre albedrío. Amén. Usted ha sido libre para creer libremente de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Amén. Y que va más allá de esta vida, va por la eternidad. Nosotros aprendemos cada día lo que Jesucristo hizo para nosotros, lo que Él tiene para nosotros, lo que tiene aún para sus hijos. Gloria al Señor. El verdadero porqué de ese niño vino a nacer hace 2000 años. ¿Nació el 25 de diciembre? No lo sé. No creo. Yo no lo creo.
¿Vinieron los Reyes Magos el día 6? Tampoco lo creo. Porque ahí creo que en el nacimiento ponen a los Reyes Magos, a los Reyes Magos en el mismo pesebre donde nació, ¿no? Jesucristo no puede estar en el pesebre, porque a los 8 días Él fue circuncidado en el templo de Jerusalén. Eso dice la palabra, que María llevó 2 tórtolas para ir a presentar al niño, ¿verdad? Como era ordenado la ley, y ya no fue en Belén, porque en Belén, no había ni sinagoga, menos iba a ver el templo. Ella fue a Jerusalén con el niño. Ellos no llegaron ahí, pero esa es otra historia. Amén. Gloria al Señor. Pero la importancia, hermano, es que Jesucristo haya nacido aquí, en el corazón de nosotros. Cuando Jesucristo nace en el corazón de nosotros, hay esperanza. No solamente para usted, hay esperanza para todo aquel con el que usted hable. Gloria a Dios. Porque un día usted se va a encontrar con alguien que necesite esa palabra y usted le va a llevar lo que usted era. Por eso, ¿por qué cree que Dios no escogió ángeles para llevar el evangelio? ¿Sí? Porque uno dice, si a mí me hablara un ángel en vez de que me hablara el hermano Miguel, yo le creería más. No, le tiene que hablar a alguien que fue pecador, ¿sí? Que sabía que no merecía nada, para decir, Él lo hizo por mí y lo puede hacer por ti. Por eso escogió a pecadores como nosotros. Gloria sea al Señor. Para que nosotros demos testimonio de la bondad y del amor de Dios. ¿Usted merecía que Jesucristo fuera a la cruz por usted? No. Todas las enfermedades cayeron sobre Él. Él se hizo pecado. No quiere decir que se convirtió en pecador. Jesucristo no se convirtió en pecador. Él nunca tuvo pecado. Pero los pecados de nosotros cayeron sobre Él en el momento de que Dios hizo justicia. Mire, si usted, le voy a decir algo importante. Si el diablo viene y lo visita y le dice, ¿y tú crees que ahora estás limpio? ¿No te acuerdas de los pecadototes que hiciste hace tanto tiempo? Gloria a Dios. Entonces usted no está creyendo que Jesucristo los pagó. Jesucristo lo pagó con su vida para que, y esos pecados, dice Dios que no se acuerda más de ellos. El Padre dice, tus pecados fueron echados al fondo de la mar y no me acuerdo nunca más de ellos. ¿Por qué cree que Dios, será que Dios tiene mala memoria? Dice que no se acuerda más de ellos porque esos pecados, por grandotes que eran, fueron quemados en la cruz del Calvario, porque Jesucristo fue la ofrenda encendida que fue quemada con el fuego del Espíritu de Dios. Y sus pecados se hicieron ceniza. Entonces, ¿dónde están? No están, no existen más. Cuando usted, por eso usted le dice, gracias Padre, porque pagaste hasta el último de mis pecados. Esa es la confianza, esa es la esperanza y es la paz que nosotros tenemos ahora con Dios. La paz que usted tiene no es porque se duerme y no despierta en toda la noche. La paz que usted tiene es porque Jesucristo lo concilió nuevamente con el Padre. Y ahora el Padre no está más, dice la Biblia, enojado con nosotros. Cuando a alguien le predique, o oye una predicación, el Señor está enojado. Yo estaba en una iglesia donde el Señor era muy enojado, siempre estaba enojado. Bueno, yo no sé, conmigo no estaba enojado porque mi deuda Jesucristo la había pagado y Él me había reconciliado con el Padre. Y yo tenía un pleito porque yo nunca me sentía que mi Padre estaba enojado conmigo. Yo siempre me sentía que a mí, también por eso me criticaban, que a mí me amaba Dios con todo su corazón. ¿Y por qué crees? ¿Cómo no? Dio a su Hijo por mí. ¿Me amará o no me amará? Cuando usted le pide a Dios, usted tiene que saber que Dios lo ama a usted con todo su corazón. Cuando usted le pide algo, Dios lo ama con todo su corazón y Él dice la palabra, ¿cómo Él nos negará algo si ni siquiera nos negó a su Hijo? Entonces con esa confianza usted va delante de Él. Gloria a Dios.
Hermano, entonces, ¿por qué en algunas ocasiones lo que pedimos no se nos da? Pedimos mal, dice Santiago, ¿verdad? Porque también nuestra mente es finita. Dios nos enseña cuando Él realiza o no realiza la petición, el por qué fue, después nosotros nos damos cuenta. Si no nos damos cuenta, hay que seguirle preguntando a Dios. A veces duramos en entenderlo. No es porque Él no sabe por qué, es porque nosotros no entendemos por qué. Amén. Es verdad que a veces pedimos mal. Su palabra dice en Santiago 4:7: someteos a Dios, resistir al diablo, y Él huirá de vosotros. Pero lo primero es que nosotros nos tenemos que someter a Dios. Y no quiere decir que se venga de rodillas desde la puerta hasta el altar. Eso no es someterse. El someterse a Dios es que tener comunión con Él para poder entender su voluntad y entonces hacer lo que Dios quiere. Es simple. Gloria al Señor. Nosotros tenemos un pleito con nuestra carne. Si usted sigue leyendo ese capítulo, dice: ustedes siempre quieren obtener lo que su carne quiere obtener, ¿sí? Ustedes envidian algo, ustedes piden para sus placeres, esa no es la voluntad de Dios. Dios nos enseña poco a poco lo que es la voluntad. Gloria al Señor. Ya voy a terminar, hermanos. Miren, estaba viendo algo cuando nosotros leíamos la semana pasada de que hay que relacionarlo con nuestra vida, lo que nosotros pasamos a diario, ¿verdad? Y que todo lo que hagamos tiene que ser para el Señor. Estaba viendo un documental donde creo que era una película cristiana. Una muchacha está enferma de cáncer en el hígado y hay una persona o un muchacho que ella necesitaba que le donaran la mitad del hígado, porque el hígado es uno de los órganos que se desarrolla, ¿sí? A una persona le quitan un pedazo de hígado y en 2 años él se vuelve a regenerar, vuelve a crecer. Es el único. Entonces ella necesitaba la mitad para trabajar y luego se le desarrollara. Salió un donador, un joven de su edad, ¿verdad? Y su familia miraba a este muchacho y haga de cuenta que miraba a Dios. Es más, ellos le decían que era el ángel de la muchacha, por lo que había hecho, era el milagro de su vida, el milagro de ella, gloria al Señor. Y yo decía, ¿cuánta gratitud hay en esas personas? Y qué malagradecidos somos nosotros, que Jesucristo no solamente dio un pedazo de hígado, dio todo su ser para que yo pudiera tener vida eterna. Ese muchacho dio un pedazo de hígado para que la muchacha pudiera vivir. Tenía 18 años, otros 50 o 60. Pero Jesucristo entregó todo su ser, su alma, su espíritu, su cuerpo por mí, hasta la última gota de su sangre. Tuvo que venir, nacer en un pesebre, ¿sí? Pasar las necesidades que pasó cualquier persona, pasar desprecios, burlas, más que cualquier persona, porque lo que nosotros pasamos, Él lo pasó mucho más fuerte, y luego en el sacrificio, Él sufrió más que cualquier persona. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El recibir sus pecados, con esto termino, el recibir sus pecados y los míos, Jesucristo lo hizo en vida. Gloria a Dios. En el libro de Levítico dice que ese corderito que llevaban de Belén al templo, lo ponían, venía el sacerdote que representaba al Padre, ponía su mano en la cabeza del cordero, ponía la otra mano en la cabeza del pecador, que somos nosotros. Jesucristo es el cordero. Los pecados del hombre pasaban al cordero y la inocencia y la santidad del corderito sin pecado pasaba al hombre. Después de hacer eso, hacer la oración, el cordero tenía que morir degollado y derramar toda su sangre
para luego ser quemado. Jesucristo recibió. Por eso, mire, la agonía de Jesucristo en la cruz no fue los clavos, no fue las espinas. La agonía de Jesucristo era no haber conocido culpa, no haber tenido culpa de ningún pecado y sentir toda la culpabilidad de la humanidad, de nosotros. Todos mis pecados los sintió Él. Todo el remordimiento que a mí me perseguía, lo sintió Él. Todo lo que hizo usted, aún aquellos que habían muerto en Jesucristo y aún los que habían de nacer, Él lo recibió todo, porque era Dios. Eso no lo podemos hacer nosotros. Por eso nació hace 2000 años ese niño en Belén. Amén. Gloria al Señor. ¿Será motivo para darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo? Amén. En Él tenemos la victoria. Él restauró todo lo que se nos había sido robado para que ahora usted señoríe. ¿Eso quiere decir que ahora los animales me van a hacer? No. Con eso termino. Ya se lo había prometido. Lo primero que Dios quiere, ya con que se lleve eso, que usted señoríe en su vida, hermano, es nuestra propia vida. Amén. Él quiere que nosotros, dice que el dominio propio es uno de los frutos del Espíritu Santo. Él quiere que nosotros tengamos dominio, no sobre el mundo allá, que usted sea más que cualquier hermano, que cualquiera en el trabajo, cualquiera en la escuela. No, que sea usted el que tiene dominio propio de usted mismo. Cuando nosotros podemos lograr eso, amén, nosotros vamos a poder hacer grandes cosas en la iglesia del Señor. Amén. Y Él nos lo entregó. Usted tiene la capacidad de tener dominio propio de nuestras vidas. Usted tiene el dominio propio para decir no y sí. Amén. Para decidir. ¿Cuánto dominio propio usa usted cuando quiere venir a la iglesia? ¿Cuánto dominio propio tiene usted en su vida para decir voy a servir al Señor con todo mi corazón? Hoy podría ser el último día de mi vida. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Si este fuera mi último. Y si mañana lo volvemos a repetir. Todos los días nosotros tenemos oportunidad de usar la victoria que Jesucristo nos dio en la cruz del Calvario. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Pónganse de aquí, vamos a orar. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde, bendito Dios. Te adoramos y te bendecimos, Padre. Gracias, Padre, por hacernos entender, Padre, el valor que tú nos viste, bendito Señor, cuando el mundo creía o nos hacía saber que no valíamos nada, bendito Señor. Pero tú nos viste, dice tu palabra, que revolcados, bendito Señor, en el lodo, bendito Señor, en nuestra propia sangre, bendito Señor, y que tú nos tomaste y nos lavaste, bendito Dios, porque nos amabas. Gracias, Padre, porque un día, bendito Señor, tú, bendito Padre, tuviste el propósito de venir a la tierra, bendito Señor, a pagar el precio que nosotros, Padre, deberíamos de haber pagado, bendito Dios. Gracias, Padre, porque viniste en un cuerpo mortal, bendito Señor. En un cuerpo, Padre, que podía sentir el frío, el calor, el hambre, bendito Dios. Y que no importándote, Padre, diste lo mejor de ti, bendito Señor, por nosotros. Ayúdanos, Padre, a dar lo mejor de nosotros por ti, bendito Señor. Cada día, Padre. Recordando, como dice tu palabra, ese sacrificio. Es todo lo que nos pides, Padre. Haced esto en memoria de mí. Recordar mi sacrificio todos los días, lo que yo los amé, lo que yo hice por ustedes. En este día, Padre, no sabemos, Señor, si tú verdaderamente naciste un 25 de diciembre. Lo que sí sabemos, Padre, que hace muchos años naciste en mi corazón, bendito Dios. Y por eso te doy la gloria y la honra, Padre, porque te dignaste, bendito Señor, a venir a nacer en el lugar más sucio que tú podías nacer, Padre. Nacer en mi corazón, bendito Señor. Gracias, Padre, por habernos lavado con tu sangre preciosa. Gracias por haber, Padre, echado todos tus pecados, Padre, quemarlos, bendito Señor, en la cruz del Calvario, para que nosotros nos podamos, Padre, presentar limpios ante el trono de tu gracia.
En esta tarde, Padre, te pedimos que seas tú glorificándote, bendito Señor, por esa victoria tan grande, Padre, que obtuviste en la cruz, Padre, en la cual declaraste que todo estaba consumado, bendito Señor, y terminado. Te pedimos también, Señor, que nos sigas bendiciendo, bendito Señor. Que seas tú, Padre, hablándonos, Padre, lo que yo no pude, Padre, hablar en esta tarde. Que seas tú, Padre, poniendo en el corazón de tus hijos, bendito Dios, en la necesidad de cada uno, bendito Señor. Que seas tú, Padre, engrandeciendo, bendito Señor, tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús, bendito Señor. En este momento, Señor, si hay alguno, bendito Señor, que necesite, Padre, de un toque de sanidad, bendito Dios, lo declaramos, Padre, hecho porque tú lo pagaste, no por lo que somos nosotros, por lo que tú ya lo hiciste, bendito Dios. Tu palabra dice que al que cree, todo le es posible, Padre. Y aún, Señor, si hay necesidad en nuestro espíritu, Padre, si hay algo de incredulidad, Padre, te pedimos que nos ayudes en nuestra incredulidad, y que sea por la fe que tú fuiste a la cruz, sabiendo que así nos salvarías, Padre, que esa sea esa fe inconmovible, bendito Señor, que nos aferremos a ella, Padre, y que seas tú, Padre, haciendo, Padre, lo que tú tienes que hacer en cada vida y en cada corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios.